mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Muy buenas noches, apreciados hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este tiempo del estudio de la palabra. Continuaremos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias al Señor que nos ha permitido llegar a la mitad de este libro. Así que continuemos, pidámosle al Señor que nos permita llegar hasta el capítulo 28 y de esta manera concluir con este estudio de la palabra del Señor. Quiero saludar a cada uno de ustedes que todos los viernes se conectan con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Recuerde que los viernes en la noche es tiempo de estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar para dar comienzo al estudio del capítulo 14 del libro de los Hechos. Oremos al Señor. Padre bueno y misericordioso, tú que nos has amado con amor eterno y has provisto a Jesús, quien nos redimió de nuestros pecados, con su preciosa sangre nos ha comprado y nos ha hecho reyes y sacerdotes para contigo. Por eso hoy te alabamos y te damos gracias por todas tus bondades, por la nueva vida que tenemos en Cristo y también porque somos llamados a la misión tuya. Señor, prepara nuestro corazón, nuestras fuerzas y dones y todo lo que has provisto para nosotros, para que querramos anunciar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, sean entonces nuevamente bienvenidos. Capítulo 14, recuerden que estamos estudiando el primer viaje misionero de Pablo. Hemos visto cómo iniciaron Pablo y Bernabé después de ser enviados por la iglesia de Antioquía este largo recorrido, especialmente concentrándose en la región de Pisidia. Recuerden que llegan a Antioquía de Pisidia, allí predican y luego comienzan otras travesías en las cuales encuentran grandes frutos que el Espíritu Santo provee al llamar a muchos a la fe, pero también la oposición y el rechazo, especialmente de los judíos.
Así que llegamos al capítulo 14 y entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor y de esta manera vamos a ir viendo. Vamos en primer lugar a hablar de la misión en Iconio, cómo ellos llegan a esta ciudad y la predicación y los resultados que ocurren allí. Capítulo 14, versículos 1 al 7. Cuando llegaron a Iconio, siguiendo su costumbre, entraron en la sinagoga de los judíos. Era tal la convicción con la que hablaban que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. Pero los judíos que no quisieron creer dañaron el ánimo de los que no eran judíos y los asusaron contra los hermanos. A pesar de eso, Bernabé y Pablo se quedaron allí mucho tiempo y hablaban sin ningún temor y confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros prodigiosos. La gente de la ciudad estaba dividida porque unos apoyaban a los judíos y otros los apóstoles. Entonces, judíos y no judíos y sus gobernantes se juntaron con la intención de hacerles daño a los apóstoles y apedrearlos. Pero ellos se dieron cuenta y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y de allí fueron a todas las regiones cercanas donde predicaban el evangelio. Vamos a dejar hasta allí esta primera parte, este primer tema que encontramos en el capítulo 14. Ahora, el versículo 1 nos da una idea bastante interesante, y es que ellos, como era su costumbre, entraron a la sinagoga de los judíos y allí entonces una gran multitud de judíos y de no judíos creyeron en el Señor Jesucristo. Tengamos en cuenta para iniciar la palabra como era costumbre. Esto está haciendo referencia al método evangelístico que usaba Pablo y Bernabé. La costumbre de ellos, como ya lo vimos en el capítulo 13, era entrar a las sinagogas y a ellos se les permitía, se les abría un espacio y en ese espacio ellos tenían la posibilidad de hablar acerca de Cristo. Y la vez pasada hablamos de la predicación de Pablo, ¿cierto? Como Pablo predica en Antioquía de Pisidia y vemos que toda su predicación estaba enfocada en la persona, en la obra de Cristo. Cómo el Antiguo Testamento dio testimonio de él, cómo su muerte y resurrección fueron la garantía de que su obra fue consumada y llevada a plenitud. Así que muchos creen, sin embargo, como ya vemos que hay una oposición, muchas personas se confabularon, digámoslo en términos más coloquiales, para oponerse a la predicación de ellos, y es por esta razón que el versículo 6 nos dice: ellos se dieron cuenta y se fueron a Listra y Derbe, en las regiones cercanas, donde predicaron el evangelio. Entonces, esto es, nada ha detenido la predicación del evangelio, ni la persecución, ni los motines, ni todo lo que los que se han opuesto a la proclamación de la palabra han intentado hacer. Nada ha detenido el mover del Espíritu que ha traído la palabra del Evangelio para que muchos crean en Jesucristo y sean salvos. Ahora miremos una segunda parte del capítulo 14 y vamos a ver la misión que Pablo y Bernabé hacen en Listra y en Derbe. Esta sección es más larga, así que por el tiempo no la voy a leer en su totalidad, pero sí vamos a ver algunos versículos que son importantes para que entendamos el mensaje central y general de este capítulo. En Listra, nos dice el versículo 8, había un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover los pies ni había caminado jamás, o sea, toda
su vida había estado en esa situación y estaba sentado escuchando a Pablo. Estos detalles, como ya les he mencionado en otros estudios, esas palabritas que a veces leemos muy rápido, son palabras claves para interpretar y entender el sentido del texto. Él estaba escuchando a Pablo, entonces tenga en cuenta la palabra escuchar. Y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Y este versículo quiero explicarlo un poco porque el tema de la sanidad muchas veces se da para malas interpretaciones de la Biblia. Cuando Lucas nos dice que Pablo entendió que el hombre tenía fe para ser sanado, no fue que este hombre naturalmente haya tenido una fe tan grande que entonces Pablo vio la fe y se asombró y dijo voy a proclamar que Jesucristo lo va a sanar, sino que si unimos la palabra al comienzo del versículo, escuchando a Pablo, o sea que este hombre estaba expuesto a la predicación de la palabra de Dios. Y por esa razón, entonces su fe crece, se fortalece, porque se nutre de la palabra de Dios. Como lo dice las Escrituras, y lo he mencionado una y otra vez, la fe no puede estar desconectada de la palabra de Dios. Hay una relación estrecha, están unidas. En Romanos 10:17, que ustedes lo saben de memoria, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por eso el versículo 9 dice, él escuchó a Pablo. ¿Y qué es lo que Pablo estaba haciendo? Predicando el evangelio. Así que este hombre escuchó el evangelio y entonces cuando Pablo lo ve allí, Pablo entiende que este hombre ha acogido la obra de Cristo, es decir, es un creyente, tiene fe y por eso se hace esta señal milagrosa en este hombre. Entonces es muy diferente, ¿cierto? No es un acto de magia, no ocurre y precisamente muy interesante es ver cómo el autor del libro nos menciona que es a causa del escuchar la predicación del evangelio por parte de Pablo que este hombre entonces tiene fe. Porque eso es lo que produce la palabra, fe. Ya hemos citado Romanos 10:17, la fe es por el oír la palabra de Dios. Siempre la fe se va a alimentar del oír la palabra de Dios. Entonces Pablo, estoy leyendo el versículo 10, levantó la voz y le dijo, levántate, apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Es decir, ocurrió un milagro. Pero este milagro que nace precisamente de la proclamación del evangelio, no olvidemos eso, tiene una aplicación diferente en el corazón de los incrédulos. Y es que la gente, leamos el 11, que al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua original de ellos, licónica, los dioses han bajado en forma de hombre y nos están visitando. O sea que las personas de esta ciudad, en Listra, ellos entendieron el milagro, la señal milagrosa que Dios obró por medio de Pablo en este hombre que creyó en el evangelio. Ahora ellos la han tomado como una señal de los dioses griegos que han bajado ahora encarnados en forma de Pablo y de Bernabé y que los están visitando. Y entonces ellos le pusieron nombre a ellos, a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo, que era el que hablaba, lo llamaron Mercurio, ¿no? Ese es el nombre que ellos le dan. Y entonces el sacerdote de Júpiter que estaba en el templo frente de la ciudad, entonces preparó toda una festividad, unas ofrendas en este templo pagano
para esos supuestos dioses que se habían encarnado. Y Pablo y Bernabé, cuando vieron esto, mire el versículo 14, ellos rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud y dijeron: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales iguales que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, el creador del cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y que aparten de todo esto que no sirve, o sea, de la idolatría. Es bastante interesante. Nosotros podemos imaginarnos un poco cómo habrá sido esta experiencia, pero me sorprende, y esto es para nosotros una aplicación también, la manera como Pablo y Bernabé rechazan la vanagloria que se les quería dar. La gente pensaba que ellos eran algo así como dioses encarnados, y que por tanto les iban a dar ofrendas, iba a ser algo, ellos se iban a convertir en el centro de la adoración de ellos. Y lo que ellos hacen es rasgar la ropa. Recuerden que esta es una señal de indignación, ¿cierto? Es lo que quiere decir. Ellos estaban indignados y entonces le dijeron a la gente: no hagan esto, porque nosotros somos mortales como ustedes, y lo único que hemos venido a hacer es a predicarles el evangelio de Jesucristo. O sea, no vendieron el evangelio. Y esto, a la luz de lo que hoy vemos, de todos estos movimientos centrados en la prosperidad, en tantas cosas que son falsas enseñanzas, donde muchos, en vez de rechazar la fama y el prestigio que les da el mundo, antes la buscan y la acogen. Muchos de estos predicadores, si estuvieran como diríamos coloquialmente, en los pantalones, en los zapatos de Pablo y Bernabé, habrían recibido todo tipo de halagos de parte de ellos y se habrían centrado en ese trono como si fueran dioses. Ese es el amor al dinero, el amor a la fama, del cual Pablo en la carta a Timoteo habla mucho, ¿no? Que muchos precisamente ese será el carácter de ellos, ¿no? Amadores de sí mismos, aborrecedores de la verdad, jactanciosos, es decir, que se aman tanto a sí mismos que quieren elogiarse en así, y debemos huir de tales personas. Estos eran siervos verdaderos de Jesucristo, que dejaron atrás la fama, todo aquello que podría para ellos ser motivo de orgullo y de vanagloria, por simplemente decir: hemos venido porque Jesucristo nos ha enviado a predicarlo a Él y no otra cosa. Y los exhortan a que ellos dejen la idolatría. Sin duda, la idolatría no ha disminuido, y sabemos que la idolatría no está reservada únicamente para las imágenes, ¿no? Como algunos piensan. La idolatría, como el doctor Lutero lo explica, y es una muy buena explicación, es todo aquello en cual se pone la confianza. Ese es un ídolo, un dios falso, todo aquello en lo cual se pone la confianza. Y muchas personas, aunque puedan no tener una sola imagen en sus casas, pueden ser peor de idólatras que otros que tienen muchas, porque es algo del corazón. Así que ellos los llaman a apartarse de la idolatría, a volver al Dios verdadero, a acoger el mensaje del evangelio. Y entonces ellos argumentan en el versículo 16 que Dios mostró sus caminos y que Él siempre ha manifestado con toda clase de señales y de bienes que ha regalado al ser humano su gracia y su amor, como por ejemplo la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Versículo 17. Pero ¿qué hacen ellos? Miremos el 18. Cuando ellos dijeron esto, casi les fue imposible impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. En ese momento llegaron de Antioquía, recuerden, Pisidia, eso lo vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan que hicieron un alboroto los judíos? Entonces ese mismo grupo de personas se aparecen allí, y entonces, y algunos de Iconio,
y persuadieron a la multitud para que apedrara a Pablo. Ahora no sabemos cuál es el argumento que ellos dieron. Posiblemente dijeron que eran falsos, que eran mentirosos, engañadores. Bueno, pudieron haber dicho muchas cosas, y entonces los apedrean y creyeron que estaban muertos. Versículo 20, pero los discípulos los protegieron. Pablo se levantó, entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, continúa el viaje misionero, ¿verdad? Ahora, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. O sea, vuelve nuevamente. Pero tengamos en cuenta en el versículo 21, la palabra anunciar es un verbo imperativo, ¿verdad? Está dando una continuidad. Ellos no dejaron de predicar el evangelio, es lo que quiere decir allí. Y de hacer muchos discípulos. Ese es el resultado del anuncio del evangelio. Cuando la palabra se enseña con claridad, entonces Dios va a levantar, a formar muchos discípulos, quienes van a ser instruidos a la luz de la palabra de Dios, en las verdades de la palabra de Dios, para ser instrumentos eficaces en la obra. Y ellos entonces nuevamente emprenden un camino, pero ocurre, y allí infundían ánimo a los discípulos. ¿Dónde? En Listra, Iconio y Antioquía. 3 ciudades. Y allí infundían ánimo. Esa es una palabra clave, ya hablamos de ella la clase pasada, y decimos que no es solamente como nosotros a nuestros amigos les decimos, no, ánimo, siga adelante. Era una palabra que lo que quiere decir es no desmayar en la fe, que ellos permanezcan a pesar de todo lo que han visto. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener en la fe, lo que acabo de mencionar. Y les decían, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Esa es la cruz del cristiano, ¿verdad? Que en medio de las tribulaciones nuestra fe se va a fortalecer, ya que seguir a Cristo significa tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos e ir en pos de Él cada día. Y el versículo 23, que también es clave, también nombraron ancianos en cada iglesia. Y acá la palabra anciano, no piense en una persona de la tercera edad, un abuelito, no, piense en un presbítero. La palabra original es presbíteros, que de donde nosotros conocemos la palabra presbítero, con la cual en muchas denominaciones se le llama a los pastores, ¿cierto? Como un presbítero. Así que nombran presbíteros o ancianos, que son pastores. Entonces vamos para entender la palabra anciano, a poner un sinónimo de ella, que es la palabra pastor. Entonces nombraron pastores en cada iglesia, y luego de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es muy importante, porque a medida que la iglesia crece, necesita de pastores, y pastores que sean llamados legítimamente, no personas que se nombren a sí mismas o se autonombren pastores diciendo, es que Dios se me apareció en un sueño, me dijo que fundara una iglesia, que abriera esto, que hiciera aquello. No, esa no es la manera como Dios llama. Dios nos llama por medio del Espíritu Santo, pero ese llamamiento es confirmado por la iglesia. Y eso es lo que Pablo y Bernabé hacen. Por eso nombran esos ancianos que el Señor había escogido, esos pastores, y en cada ciudad entonces los dejan, y lo que hacen es orar, ayunar y encomendarlos al Señor, que nosotros a eso le llamamos el rito de la ordenación, ¿verdad? Y de la instalación, ¿cierto? Cómo se instala un pastor para que ejerza su llamamiento legítimamente. Nuestras confesiones, especialmente la confesión de Augsburgo en el capítulo
En el artículo 14 nos dice que nadie puede predicar públicamente sin un llamamiento legítimo. Entonces ese llamamiento es dado por el Espíritu Santo y confirmado por la iglesia, que al instalarlo y al orar por esta persona, la encomienda para el ministerio para el cual el Espíritu la ha llamado y la ha elegido. Entonces ellos, luego de pasar por Pisidia, llegaron a Panfilia. Estoy en el versículo 24, ahora voy al 25. Después predicaron el evangelio en Perge y se fueron a Atalía. De allí navegaron hasta Antioquía, en donde habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. Entonces vamos a mirar un poco este regreso, que sería como la tercera parte del capítulo 14. Ellos regresan a Antioquía, pero no Antioquía de Pisidia. Recuerden que allá es donde está el alboroto. Esos judíos de allá son tan difíciles en su carácter y tan rebeldes a la palabra de Dios, que inclusive van a otras ciudades a oponerse a Pablo. Entonces son personas de un corazón totalmente endurecido. No, acá nos está hablando es de la Antioquía de Siria, donde ellos comenzaron el viaje. Capítulo 13, versículo 1. Esa es Antioquía. Entonces ya diferenciamos las dos, ¿no? Antioquía de Siria de Antioquía de Pisidia. Ellos regresan a Antioquía de Pisidia, y entonces allí fueron donde fueron encomendados a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. Cuando llegaron, versículo 27, cuando llegaron reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. Tenían mucho de qué hablar. Y hermanos, nosotros tenemos un relato que Lucas, por inspiración del Espíritu Santo y Dios en sus propósitos y en su voluntad soberana, quiso dejarnos esto, pero sabemos que hay muchos más detalles, muchas más cosas que pudieron ocurrir durante este primer viaje misionero, y ellos entonces se sientan con la iglesia, narran lo que ha sucedido y cómo había abierto las puertas de la fe para los no judíos y para que ellos entraran por ella. Allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. O sea, volvieron a la iglesia y dan un informe de ello. Acá hay otra aplicación. Es importante que la iglesia, como el caso de la iglesia de Antioquía de Siria, no solo manda, sino está preocupada también por esos misioneros que ha enviado. La iglesia no puede ignorar que la misión le corresponde a ella. Sé que muchos de nuestros pretextos que podemos sacar, es decir, pero una iglesia pequeña, ¿cómo puede involucrarse en la misión? Sí puede y lo debe hacer de muchas maneras. Y hay muchas formas, ya hemos hablado en anteriores clases acerca de la manera como nosotros podemos estar involucrados en la misión de Dios, porque la misión de Dios no se detiene, es una misión continua. Y este regreso es un regreso, digámoslo, victorioso, ¿no? Ellos posiblemente les sucedió lo que dice el salmista, ¿no? Cuando dice, bueno, van a sembrar con lágrimas, pero van a regresar con alegría recogiendo las gavillas, ¿cierto? Y eso es lo que le ocurre a Pablo y a Bernabé. Los apedrearon, los persiguieron, los ultrajaron, hablaron toda clase de cosas contra ellos, pero ellos cuando regresan, llegan a la iglesia no con las manos vacías diciendo hemos dado todo, sino lo hemos entregado el evangelio, y ahora hay muchas congregaciones, hay nuevos ministros, ancianos, pastores que hemos encomendado a Dios y que ahora están encargados de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, y ese es uno de los objetivos de este curso, no es solo que estudiemos un libro de la Biblia más, sino que el Espíritu Santo despierte en usted y en mí el deseo de involucrarnos en la misión. Uno de los lemas que tenemos en nuestra iglesia es que estamos inmersos en la misión de Dios,
Y a veces cuando leo esto digo, ¿será que es casualidad o de verdad el Espíritu quiere sumergirnos en la misión? Y claro, Dios quiere sumergirnos en su misión, que estamos allí metidos en la oración, eh, yendo a diferentes lugares a llevar la palabra, con nuestra ofrenda, con nuestro tiempo, con nuestra dedicación. De muchas maneras estamos involucrados como iglesia en la misión de anunciar el Evangelio. Y para concluir, quiero llevar a algunas cosas que son importantes. Pensemos en la evangelización a la luz de lo que hemos visto el día de hoy. Pablo y Bernabé dan un giro al método evangelístico que comienzan. Recuerden que ellos comienzan predicando primero en las sinagogas, y cuando hay rechazo, entonces ellos se van a los no judíos. ¿Se acuerdan que lo leímos hace un momento atrás? Y eso nos lleva a pensar en que los métodos no siempre tienen que ser los mismos. O sea, no hay un método genérico para la evangelización. He tenido la oportunidad por mucho tiempo de participar de congresos, de seminarios, de capacitaciones, donde se ofrecen métodos de evangelismo, las células, el evangelismo explosivo, el evangelismo personal, una y otra cosa. Hay demasiadas cosas y cada una se presenta como la solución a los problemas de la iglesia. Pero realmente los métodos están subordinados a la necesidad de la misión de Dios. No todos los lugares las cosas van a funcionar de igual manera. No es lo mismo predicar el evangelio en la ciudad de Bogotá, donde tenemos una mega ciudad tan grande que las distancias a veces de un lugar a otro nos toman casi que 2 o 3 horas en llegar a un lugar a otro, donde la gente por el mover y el desplazamiento laboral a veces tienen muy poco tiempo libre para dedicar a ir a la iglesia, a un estudio bíblico. Entonces hay que tener una estrategia misionera para llegar a estas personas, pero no es igual en un pueblo pequeño o en una ciudad intermedia, donde la gente tiene jornadas laborales un poco más cortas, donde el tiempo en llegar a casa son solo unos pocos minutos. Entonces la gente tiene más tiempo para poder ir y participar de un estudio bíblico, por ejemplo. Entonces esas dinámicas de la misión deben cambiar. Lo que nunca cambia, y Pablo y Bernabé nunca comprometieron, es la esencia del evangelio, porque eso es innegociable. Ellos de alguna forma adaptaron la predicación en la sinagoga, en un lugar y en otro. En los otros viajes misioneros vamos a ver otros métodos que ellos usan, pero jamás se comprometió la predicación del evangelio. Y esa es la enseñanza que hoy nos da este texto que hemos estado estudiando del capítulo 14 del libro de los Hechos. Como ya les mencioné, estamos en la mitad, en el corazón del libro de los Hechos, así que no nos desanimemos, continuemos y esperamos que el Señor nos permita llegar hasta el capítulo 28. La invitación en esta noche es para que ustedes durante estos días, este fin de semana, al comienzo de semana, es decir, que sea antes del próximo viernes, podamos leer con detenimiento el capítulo 15. Si usted tiene más de una versión de la Biblia en su casa, puede leerlo en 2 versiones, por ejemplo. Yo tengo la Reina Valera, léalo allí, y tengo también la Biblia Dios habla hoy, entonces léalo. Con eso usted puede comparar, profundizar un poco, y de esta manera vamos a tomar más provecho al estudio de la palabra del Señor. Que Dios nos permita con alegría siempre sembrar su santa palabra y ver los frutos que ella produce. Señor, gracias por el estudio de la palabra en esta noche. Te rogamos la bendición tuya y que como iglesia estemos inmersos en la misión de Dios, con los dones, con los talentos y habilidades que nos has dado. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos.
Amén y amén. Muy bien, quiero antes de cortar la transmisión, de cerrar mejor este tiempo, saludar a todos los que están allí, a nuestras queridas hermanas y nuestros queridos hermanos en la fe, a las personas que también nos ven de diferentes lugares. Dios les bendiga. Siempre es muy grato saber de usted. Cuando usted escribe un mensajito, un saludito, eso nos anima porque decimos, bueno, estamos llegando a una familia, a una persona, y eso también nos motiva a seguir proclamando el evangelio a muchas personas. Si usted necesita oración, usted puede escribirnos al número WhatsApp que aparece aquí abajo. También puede comunicarse si necesita oración, apoyo espiritual. Siempre estamos para servirles y para orientarles. Que el Señor los bendiga, los guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y les conceda la paz. Una muy feliz y bendecida noche en la paz del Señor Jesucristo.